Mi nombre es Alejandra Solís y a los 35 años soy la jueza más joven en ser nombrada al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Para los abogados y estudiantes de derecho que asisten a conferencias académicas, seminarios profesionales y eventos de la barra de abogados, aparento ser simplemente otra joven profesional tratando de establecerse en el campo legal. Mantengo esta percepción deliberadamente, vistiendo ropa conservadora pero no ostentosa, y evitando mencionar mi posición judicial cuando asisto a eventos profesionales fuera del contexto oficial del tribunal. Alejandra, ¿vas a asistir a la conferencia sobre reforma procesal penal de este fin de semana?, me preguntó mi secretaria judicial, Leticia, mientras revisábamos el calendario de casos para la próxima semana. Sí, creo que será informativo escuchar las perspectivas de diferentes prácticas en el campo, respondí, sin mencionar que mi interés principal era observar cómo los abogados litigantes discutían temas que yo tenía que decidir regularmente desde el banquillo. Durante los últimos 3 años como jueza, había desarrollado el hábito de asistir a estos eventos profesionales de manera informal. Era una manera invaluable de mantenerme actualizada sobre las tendencias en la práctica legal, pero también me permitía observar las actitudes y comportamientos de los abogados cuando no estaban bajo el escrutinio formal de un tribunal. ¿Sabes quién va a ser el ponente principal?, preguntó Leticia. El licenciado Roberto Medina, respondí, consultando mis notas. Socio senior de Medina y Asociados. Conocía bien a Roberto Medina, aunque él no me conocía a mí fuera del contexto del tribunal. Durante mis 3 años como jueza, había manejado aproximadamente 12 casos donde él había sido el abogado representante. Era un litigante competente pero arrogante, conocido por su tendencia a interrumpir a otros abogados, especialmente mujeres, y por sus comentarios ocasionalmente condescendientes hacia profesionales más jóvenes. El sábado por la mañana llegué al Hotel Presidente, donde se llevaba a cabo la conferencia Innovaciones en Derecho Procesal Penal. El elegante salón de conferencias estaba lleno de aproximadamente 200 abogados, jueces de otros distritos, estudiantes de derecho y académicos. Me registré bajo mi nombre completo, Alejandra Solís, sin mencionar mi título judicial, y tomé asiento en una de las filas del medio. Buenos días, me saludó una mujer joven sentada a mi lado. Soy Carmen, estudiante de último semestre en la Universidad Iberoamericana. Alejandra, respondí simplemente. ¿Primera vez en una de estas conferencias? Sí, estoy nerviosa. Todos parecen tan experimentados. Sonreí recordando mis propios días como estudiante. No te preocupes. Estamos todos aquí para aprender. La conferencia comenzó con presentaciones de varios ponentes sobre temas técnicos de procedimiento penal. Durante los descansos, circulé por los pasillos escuchando conversaciones entre grupos de abogados. Era fascinante observar las dinámicas profesionales fuera del ambiente formal del tribunal. ¿Has visto los nuevos criterios que están aplicando los jueces jóvenes? Escuché a un grupo de abogados discutir cerca de la mesa de café. Algunos de estos jueces nuevos son demasiado estrictos con los procedimientos. Especialmente las mujeres, añadió otro. Siempre tratando de demostrar algo. Mantuve mi expresión neutral mientras tomaba mi café, aunque mentalmente estaba catalogando estos comentarios como ejemplos de los prejuicios que enfrentaba regularmente en mi trabajo. La presentación principal de Roberto Medina estaba programada para las 2 de la tarde. Cuando subió al podium, proyectaba la confianza de alguien acostumbrado a ser el centro de atención en cualquier ambiente profesional. Buenas tardes, colegas, comenzó, su voz llenando el salón con autoridad. Hoy vamos a discutir cómo navegar efectivamente el sistema judicial contemporáneo, especialmente considerando los desafíos que presentan algunos de los cambios recientes en la composición del Poder Judicial. Durante los siguientes 40 minutos, Medina presentó un análisis técnicamente competente pero cargado de comentarios sutilmente sexistas sobre jueces jóvenes, especialmente mujeres, y su supuesta falta de experiencia práctica en el mundo real. La tendencia hacia nombrar jueces más jóvenes, declaró, haciendo contacto visual directo conmigo en la audiencia, especialmente mujeres, ha introducido un elemento de imprevisibilidad emocional en decisiones que requieren lógica fría y experiencia práctica. Tomé notas cuidadosamente de sus comentarios, no para fines académicos, sino como documentación de patrones discriminatorios que había observado en comportamientos similares en mi sala de tribunal.
En mi experiencia, continuó Medina, las mujeres en derecho son demasiado emocionales para casos importantes. Tienden a dejarse influir por consideraciones sentimentales que no tienen lugar en la jurisprudencia seria. Carmen, la estudiante sentada a mi lado, se removió incómodamente. ¿Puede decir eso?, susurró. Técnicamente, sí, respondí tranquilamente. Aunque es profesionalmente problemático. Medina continuó con su presentación, pero había cambiado de temas técnicos a lo que esencialmente se había convertido en una diatriba sobre cómo los abogados experimentados debían educar a jueces jóvenes e inexpertos, particularmente mujeres, sobre las realidades prácticas del derecho. Especialmente las jóvenes sin experiencia, dijo, señalándome directamente desde el podium. A menudo carecen del background práctico necesario para entender las complejidades de casos comerciales complejos o delitos graves. El murmullo incómodo que se extendió por la audiencia sugirió que incluso algunos de sus colegas masculinos encontraban sus comentarios inapropiados. Por ejemplo, continuó, claramente envalentonado por la atención, recientemente tuve un caso ante una jueza joven que claramente no entendía las implicaciones económicas de su decisión. Tuve que explicarle conceptos básicos de derecho corporativo. Sabía exactamente a qué caso se refería. Había sido una disputa contractual compleja donde había fallado en contra de su cliente después de determinar que habían violado múltiples cláusulas contractuales. Mi decisión había sido confirmada unánimemente por el Tribunal de Apelaciones, pero aparentemente Medina había interpretado mi juventud y género como signos de incompetencia en lugar de reconocer las debilidades de su caso. La pregunta que debemos hacernos, concluyó su presentación, es si nuestro sistema judicial está mejor servido por experiencia práctica o por idealismos académicos de graduados recientes. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, varios abogados hicieron preguntas técnicas sobre procedimientos, pero nadie directamente desafió sus comentarios discriminatorios. Carmen levantó tímidamente la mano. Licenciado Medina, ¿no cree que comentarios sobre la capacidad emocional basados en género podrían ser considerados problemáticos? Medina sonrió condescendientemente. Señorita, cuando tenga más experiencia en la práctica real del derecho, entenderá que estamos hablando de observaciones empíricas, no de prejuicios. Pero, Carmen insistió valientemente, no es posible que factores como preparación académica, estudio de casos, y aplicación cuidadosa de precedentes legales sean más relevantes que edad o género. En teoría, sí, respondió Medina. Pero en la práctica, la experiencia de vida y la exposición a casos complejos durante años de litigio proporcionan perspectivas que simplemente no se pueden obtener de libros de texto. Tomé más notas, particularmente sobre su patrón de desestimar preguntas de mujeres jóvenes como ingenuas o académicamente teóricas. Después de la conferencia, mientras los asistentes se mezclaban durante la recepción, escuché a Medina continuar con comentarios similares en conversaciones informales. El problema con estos nombramientos políticos, le decía a un grupo de abogados alrededor de la mesa de aperitivos, es que ponen a gente sin experiencia real en posiciones donde toman decisiones que afectan millones de pesos. ¿A qué te refieres con nombramientos políticos?, preguntó uno de sus colegas. Cuotas de género, diversidad, todas esas consideraciones que no tienen nada que ver con competencia real. Me acerqué al grupo, fingiendo interés en los camarones del buffet mientras escuchaba su conversación. Roberto, intervino una abogada mayor, algunos de los jueces más jóvenes han demostrado ser extraordinariamente preparados. Teresa, con todo respeto, hay una diferencia entre estar preparado académicamente y tener la madurez para manejar decisiones complejas de altos tax. Y esa madurez viene automáticamente con edad y género masculino. Teresa preguntó con una ceja alzada. Medina se rió. No automáticamente, pero la correlación está ahí. Carmen se acercó a mí después de la recepción. Alejandra, ¿a qué te dedicas? Tus preguntas durante los descansos fueron muy perspicaces. Trabajo en el sistema judicial, respondí honestamente. Como abogada litigante. Algo así. Esa noche, revisé mi calendario para la semana siguiente. El lunes tenía 3 casos programados, incluyendo uno que había estado esperando. Productos Industriales del Norte vs Manufacturas González, un caso complejo de incumplimiento contractual donde Roberto Medina representaba al demandante.
Leticia, le dije a mi secretaria el lunes por la mañana, ¿está todo listo para el caso de las 10? Sí, su señoría. Los abogados ya están aquí. El licenciado Medina llegó temprano y ha estado revisando documentos en la sala de espera. Perfecto. A las 10 en punto, entré a la sala del tribunal vestida con mi toga judicial negra, mi cabello recogido profesionalmente, y portando la autoridad completa de mi posición. El protocolo se siguió como siempre, de pie para la honorable jueza Alejandra Solís. Cuando tomé mi lugar en el estrado, vi la expresión de Roberto Medina pasar por una secuencia fascinante de emociones. Primero confusión, luego reconocimiento, y finalmente lo que solo se podía describir como horror absoluto. Buenos días, comencé con mi voz oficial del tribunal. Estamos aquí para el caso número 2024 CB3891, Productos Industriales del Norte versus Manufacturas González. Su señoría, el abogado defensor se levantó, la defensa está lista para proceder. Licenciado Medina, me dirigí directamente a él. El demandante está listo para proceder. Medina se levantó lentamente, su confianza habitual completamente evaporada. Su señoría, sí, estamos listos. Excelente. Licenciado Medina, puede proceder con su argumento de apertura. Durante los siguientes 20 minutos, observé mientras Medina luchaba por mantener su compostura profesional. Sus argumentos, normalmente presentados con arrogancia suprema, ahora sonaban tentativos y cuidadosamente moderados. Su señoría, comenzó nerviosamente, el demandante sostiene que el incumplimiento contractual por parte del demandado. Licenciado Medina, lo interrumpí profesionalmente. ¿Podría hablar más claramente? Su voz parece estar temblando ligeramente. Disculpe, su señoría. Como decía, el demandante sostiene. La audiencia continuó por 2 horas. Cada vez que Medina intentaba usar tácticas intimidatorias con testigos o hacer objeciones agresivas que había empleado en casos anteriores, yo las manejaba con la competencia profesional fría que él había declarado imposible para mujeres jóvenes. Licenciado Medina, dije después de su 5ª objeción improcedente, ¿está familiarizado con el precedente establecido en Comercial Mexicana VS Distribuidora Nacional? Su objeción parece ignorar completamente esa jurisprudencia. ¿Yo? Sí, su señoría, pero... ¿Pero qué, licenciado? ¿Está sugiriendo que este tribunal debería ignorar precedentes establecidos? No, su señoría. Al final de la audiencia, había quedado claro que el caso de Medina tenía debilidades fundamentales. Su cliente había claramente violado términos contractuales específicos, y la evidencia era abrumadora. Después de revisar la evidencia presentada, anuncié, este tribunal falla a favor del demandado. El demandante no ha logrado probar incumplimiento contractual, y de hecho, la evidencia sugiere que el demandante fue quien violó los términos del acuerdo. Medina se hundió en su silla. Además, continué, este tribunal ordena al demandante pagar costos legales y daños al demandado en la cantidad de 200,000 pesos. Después de que se vació la sala, Medina se acercó al estrado. Su señoría, comenzó, su voz apenas audible, yo quería. Sí, licenciado Medina. Quería disculparme por los comentarios que hice en la conferencia del sábado. ¿A qué comentario se refiere específicamente? Sobre jueces jóvenes y mujeres en el derecho. Ah, sí. Los comentarios sobre cómo las mujeres son demasiado emocionales para casos importantes. Su rostro se enrojeció. Sí, esos comentarios. Estaban completamente fuera de lugar. Licenciado Medina, ¿sabe cuántos años de experiencia tengo? No, su señoría. 12 años como abogada litigante antes de ser nombrada jueza. He manejado casos que van desde disputas comerciales multimillonarias hasta homicidios en primer grado. ¿Le parece que esa experiencia es insuficiente? No, su señoría. Para nada. Y el caso que mencionó en su presentación, donde tuvo que explicar conceptos básicos de derecho corporativo a una jueza joven, ¿recuerda ese caso? Medina palideció. Sí. Distribuidora Central VS Tecnología Avanzada. Mi decisión fue confirmada unánimemente por el Tribunal de Apelaciones.
Sugiere que 3 jueces adicionales también carecían de comprensión de derecho corporativo. No, su señoría. Licenciado Medina, en el futuro, le sugiero que base sus opiniones sobre competencia judicial en el análisis de decisiones y jurisprudencia, no en suposiciones sobre edad o género. Sí, su señoría. Completamente entendido. Los siguientes meses trajeron un cambio notable en el comportamiento de Medina en mi sala de tribunal. Sus argumentos se volvieron más cuidadosamente preparados, más respetuosos, y notablemente libres de las tácticas intimidatorias que había empleado anteriormente. 6 meses después, me enteré de que Medina había comenzado a dar mentorías a abogadas jóvenes en su firma, y había retirado su membresía de un club profesional exclusivamente masculino conocido por sus actitudes discriminatorias. Carmen, la estudiante que había conocido en la conferencia, me escribió un año después para informarme que había sido aceptada como pasante en el Tribunal Federal, y que esperaba seguir una carrera en el Poder Judicial. Su ejemplo, escribió en su carta, me mostró que era posible mantener dignidad profesional mientras se enfrenta discriminación, y que a veces la mejor respuesta a los prejuicios es simplemente demostrar competencia inquebrantable. A veces, las lecciones más poderosas no vienen de confrontaciones directas, sino de permitir que la realidad contradiga gradualmente las percepciones erróneas. Y ocasionalmente, aquellos que más necesitan aprender esas lecciones se encuentran en la posición menos cómoda para recibirlas, al otro lado del estrado de una jueza que han subestimado gravemente.